Buenos días. Buenos días, profe. Estamos esperando que se unan unos pocos más de sus compañeros, pero sí, todavía son muy poquitos. Bueno, ya hemos visto varias cosas que puede hacer matemática. He puesto un poco de énfasis en las que vamos a usar y nos faltan, pues ya pocas en realidad. ¿Sí? Ahora la función que vamos a ver es para resolver ecuaciones diferenciales y se parece muchísimo a lo que vimos en la clase pasada. Esta función es de solve. En la clase pasada vimos resolver, ¿no? Solve. Y entonces, pues, siempre va pues, la ecuación diferencial que vamos a resolver, pero en esta ocasión la nomenclatura que usa pues es la nomenclatura normal, digamos yo. Bueno, de la que ya conocemos, por ejemplo, resolver la derivada de y con respecto de x, pues para x, ¿no? Y bueno, pues, como ven, inmediatamente salió que estamos usando dos argumentos y que esperábamos tres, ¿no? Así que bueno, no sabemos qué nos falta. Nos vamos a la documentación Wolfram y entonces de solve. Y bueno, pues vemos aquí la ecuación, la variable independiente y luego la variable que estamos resolviendo, ¿no?
Ah, me equivoqué, va y como función de x primero, ¿no? Entonces, estoy resolviendo la derivada de y con función de x. Y la variable que estoy resolviendo, pues, es y de x. ¿Y cuál sería la solución de esta ecuación diferencial? En realidad me faltaba escribirla también. Vamos, no me digan que no saben cuál es la resolución de esta ecuación. La derivada de y con respecto de x es igual a 0. Una constante. Una constante. Entonces, pues, evaluamos. Pues algo me falló todavía. Ay, es que me equivoqué aquí. La x. Otra vez, entonces. La ecuación, la variable que vamos a resolver y la variable independiente, ¿no? ¿Sí? Y entonces, efectivamente, me dice, entonces, la función, pues, vale una constante. ¿Sí? Y entonces, pues, ya podemos, si ahora pongo, bueno, no. Esta función, la derivada es 1 sobre y. Ya no es lineal. ¿Sí? Y entonces, pues, noten que las dos funciones que resultan, pues, bueno, ahí está, ¿no? También las trigonométricas, pues, funcionan igual. ¿Sí? La derivada de y con respecto del seno de x, pues, coseno de x, ¿no? Ahora, pues, nos estaremos preguntando, ya tenemos la ecuación, pero si recordamos los problemas que nos ponían en ecuaciones diferenciales, pues son con condiciones, ¿no? Así que bueno, para eso se abre como si fuera una lista con los corchetes. Aquí puse un corchete, viene la ecuación y luego viene la condición inicial. Y de 0, pues es igual a 0, por ejemplo. Y cerramos. Y es todo. ¿Eh? En lugar de la C1, pues ya aparece aquí el coseno. Y pues podemos poner aquí
ya otras funciones, ¿no? ¿Sí? Y pues es igual a x sobre 3. De repente parece como que está muy sucio donde estoy usando el mouse, por eso se está viendo así. Entonces, pues, como ven, esto es bastante útil, ¿no? Otras cosas que puede hacer de Solve, pues, como ya hemos visto, está en la ayuda, ¿no? Entonces, pues, vean, aquí está la función, siempre es así. La condición inicial, respecto a quién vamos a resolver, y la variable independiente. ¿Sí? Y bueno, pues, los usos básicos que era como lo que estaba haciendo. ¿Sí? Aquí tenemos, pues, la misma función, la derivada de y con respecto de x es igual a 3y función de x, y aquí le pusieron la condición de frontera, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, noten que calculó C1, ahora vale 5, ¿no? ¿Sí? Así que si quieren encontrar una solución general, pues, es sin condición de frontera. Cuando quieren encontrarla, pues, con las condiciones de frontera respectivas, ¿no? Trigonométricas, una función, pues más de las que nos preguntaban en ecuaciones diferenciales. Unas más complejas. Y bueno, curiosamente, si quieren resolver ecuaciones diferenciales parciales, no muy complejas, es lo mismo. ¿Sí? Aquí está, si se dan cuenta, escribiendo la ecuación diferencial, la derivada de u, función de x y y, con respecto de x, más 3 veces la derivada de u, función de x y y, con respecto de y, más la función es igual a 1. Y entonces, pues aquí tiene ya esa función, ¿no? ¿Sí? Igual, una función como un polinomio, pero bueno, con una parte trigonométrica, la condición de frontera. Aquí como tenemos orden 2 de la ecuación diferencial, pues necesitamos 2 condiciones de frontera. Así que pues aquí está la derivada, 2 condiciones iniciales en este caso, de hecho. Otra función trigonométrica con 2 derivadas, digo, con derivada de segundo orden aquí. Igual, 2 condiciones y lo encuentro, ¿no? Una ecuación no lineal, ¿sí? Porque tenemos aquí elevado al cuadrado, pues da lugar ese cuadrado a 2 soluciones, ¿no? Y así, como ven, pues también preguntas
rápidas. ¿Preguntas, compañeros? Ok. Bueno, pues si todo va bien, ¿en dónde nos quedamos en la clase pasada? Bueno, ¿dónde nos quedamos la clase pasada? Bueno, yo según es terminando lo de reactor de flujo pistón. Ya vimos el reactor batch y el reactor intermitente también. Sí, el Sí. continuo. Ok. Bueno, como vieron en el material de la clase, pues está unida la clase que ya vimos y las ecuaciones de diseño que son las que vamos a obtener en los reactores ideales, ¿no? Ahí tienen en un PDF que acabo de subir. Entonces, pues vamos a ver el balance de materia simplificado, para lo cual, pues bueno, en la clase pasada estábamos viendo físicamente cómo se comportan los reactores, un poco de cómo se maneja la energía. Sí. Entonces, pues, para trabajar en el diseño de los reactores, en el dimensionamiento y en el estudio de lo que pasa dentro de los reactores, obtenemos las ecuaciones de diseño. ¿Sí? Las ecuaciones de diseño, que es el balance de materia y energía. ¿Sí? Los ingenieros químicos realizamos balances para muchas cosas, ¿no? Una de las primeras materias que llevaron cuando estaban estudiando la carrera y dejaron el tronco común, pues fue balances de materia y energía, ¿no? En realidad, macrobalances. Y luego, pues ya vimos, bueno, ya vieron fenómenos de transporte, utiliza pues el balance de momentum en la primera clase, balance de energía, y después, pues bueno, la transferencia de masa, ven de nuevo el balance de materia, ¿no? Como si no fuera suficiente estos mismos balances, el de momentum lo utilizan para el flujo de fluidos o la ingeniería de flujo de fluidos, el balance de energía para la ingeniería de flujo de calor, y empezaron a diseñar los equipos respectivos, ¿no? Pues bueno, y también recuerden que dependiendo del uso que le estamos dando, el balance de materia va cambiando, ¿sí? En su nombre. En el flujo de fluidos, pues el balance de materia dio lugar a la ecuación de continuidad, pero es un balance en masa. Nosotros vamos a usar el balance de materia en moles, ¿sí? Esa es la gran diferencia, y otra diferencia es que aquí sí lo vamos a usar pues completo, ¿sí? Entonces, bueno, el balance de materia de los reactores ideales, pues después de aplicarlo va a llegar a la ecuación de diseño, y lo que vamos a ver aquí pues es cómo obtener cada una de las ecuaciones de diseño, a partir de lo cual pues vamos a empezar a hacer problemas pues prácticamente cada clase.
De lo que se trata es de diseñar reactores y vamos a ir resolviendo problemas poco a poco, ¿no? La introducción, pues viene en realidad una introducción recordatorio de lo que es, pues, cada uno de los reactores. Luego viene el balance de materia que vamos a aplicar a los 3 reactores ideales, que si recuerdan, pues ya lo hemos visto. Vamos a repetirlo porque es importante. El reactor intermitente, que es un reactor discontinuo, no lo operamos de manera continua, sino un poco de tiempo. La variable independiente, pues, es el tiempo, ¿no? Y 2 reactores continuos, donde su idealidad consiste en cómo hacemos o ponemos en contacto los elementos de fluido que trabajamos, ¿no? Tenemos el reactor de flujo pistón y el reactor de mezcla completa. En el reactor de flujo pistón hacemos todo lo posible para que no se mezclen los elementos de fluido, y el reactor de mezcla completa pues tiene una agitación continua y que suponemos es eficiente. Y así que pues vamos a empezar. ¿Sí? Como les había dicho, ¿sí?, la cuestión es que en esas 3 ecuaciones, las ecuaciones de diseño de cada uno de los reactores, vamos a basar el diseño que hacemos, y esto va a ser independiente de la reacción en el cual se lleva a cabo. ¿Sí? Y como vimos también, los reactores por fuera tienen diferentes formas externas, que depende del diseño y de lo que queremos lograr para cada uno de ellos. ¿Sí? A veces depende de, bueno, en la mayoría de las veces que vimos en la clase pasada, depende de la forma en que vamos a manejar la energía, ¿no? ¿Sí? O de la eficiencia que tenemos que darle para el mezclado. Pero nosotros aquí pues vamos a tener que dar un tiempo espacial o un volumen, independientemente de la forma del reactor, y luego ya viene el diseño en otra etapa para lograr nuestros fines, ¿no? ¿Sí? Y también, por ahora va a ser independiente de la reacción que se lleva a cabo, ¿no? Pero es muy importante reconocer dónde está, ¿no? También veremos que los fenómenos de transferencia de masa que ocurren en el interior del reactor y la transferencia de energía aparentemente no están ahí, ¿sí? Vamos a meterlos, la reacción, los fenómenos de transferencia y la transferencia de energía, en la función de velocidad de reacción, ¿no? Les recuerdo que así como una función matemática en este momento, nuestra velocidad de reacción, pues conocemos que puede haber de varias formas, ¿no? Ya revisamos en cinética homogénea, que solo pues podemos ver ecuaciones tipo ley de potencia, ¿no? Pero los mecanismos, ¿sí?, y la presencia de catalizador nos va a llevar a otro tipo de cinéticas, ¿sí?, que veremos pues en reactores 2, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el balance de materia? ¿Sí? Es el mismo que hemos trabajado, que han trabajado ustedes, ¿sí?, a lo largo de su carrera, ¿no? Si llamamos a nuestro reactivo clave J, el mismo que muchas veces yo le cambio la nomenclatura a A, ¿sí?, y le llamo, ¿cómo se llama? A ese A, el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, pues bueno, tenemos J que entra al elemento de volumen, nuestro reactivo clave que sale del elemento de volumen, el J que se convierte en la reacción, es igual a acumulación, ¿no? Entonces, como les decía, ya trabajaron muchos balances de materia. Lo probable
que siempre han dicho entradas menos salidas es igual a acumulación, ¿no? No lo trabajaron de manera completa. ¿Sí? Quizás sí resolvieron uno o dos problemas donde incluyen la reacción, ¿no? Y la otra cosa que vemos aquí es que está el elemento de volumen, que si recuerdan es el constructo matemático mental de los ingenieros químicos. Es el elemento de fluido, el volumen de control, el elemento de volumen y otros nombres que tiene. Es el tamaño de nuestro reactor que estamos analizando. Puede ser muy pequeñito, o sea, un volumen diferencial, o puede ser muy grande, como nos convenga, ¿no? Y si recuerdan, el requisito es que dentro de ese elemento de volumen, la temperatura y la composición para nosotros deben ser constantes. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ese es el balance de el balance completo. Y luego, pues, lo que seguiría es el análisis de cada uno de los términos constituyentes por los mecanismos que pueden entrar y salir. Materia, que nos interesa en este caso, ¿no? Y después energía, ¿sí? En cada uno de ellos, ¿no? Así que, pues, preguntas. No, profesor. No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, pues empezamos con el reactor batch, el reactor intermitente, el reactor discontinuo, ¿sí? Y bueno, recuerden que tenemos una agitación, ¿no? No entra, no sale nada. Ya vimos que le ponemos nuestra flecha, nuestra mosquita, y entonces empezamos a agitar fuertemente. Lo que sabemos es que la concentración pues va bajando con el tiempo, ¿no? Y la podemos seguir. Si realizaron sus prácticas en el laboratorio, probablemente con un espectrofotómetro, un polarímetro, un cromatógrafo, depende de lo que quieran, ¿no? De manera natural, aquí no hay pierde, la variable independiente es tiempo, ¿no? Ponemos nuestros reactivos en el reactor, lo llevamos a las condiciones de operación, encendemos nuestro cronómetro y cuando decimos ya cumplió el tiempo que queríamos, paramos nuestro cronómetro, enfriamos, sacamos los reactivos, lavamos, ¿no? Ese es el ciclo de operación, ¿no? Otros nombres, pues ya les dije, reactor intermitente, reactor batch, ¿sí? Su característica principal es que es muy, no necesitamos un control fino, ¿sí? Pero sí está un poco restringido en cuanto al tamaño, ¿no? Se apaga y se tiene que dejar un rato su... Se usa, pues, para investigaciones cinéticas, en los laboratorios principalmente. Y bueno, vimos algunos reactores industriales donde, pues, el más grande que encontramos así en una búsqueda rápida fue de 10 metros cúbicos, ¿no? Entonces, bueno, eso es el reactor batch, ¿sí? ¿Qué características tiene? Pues bueno, como lo operamos, es un sistema cerrado, no entra materia, no sale materia. La masa, entonces, es constante. La masa dentro del reactor, ¿no? Pero el número de moles no. El número de moles puede cambiar con la reacción y la estequiometría, ¿no? ¿Sí? Todos nuestros elementos de fluido que no hemos hablado por el momento de cuál sería el volumen de control o elemento del fluido, pues es el mismo, ¿no? Todos los reactivos que ponemos y los reactivos y los productos pues tienen el mismo tiempo de residencia, ¿no? Este reactor opera en estado no estacionario. Pero bueno, esto para nosotros significa las concentraciones cambian con el tiempo y la variable independiente pues es el tiempo. El tiempo de residencia T. ¿Sí? Y sin embargo, y debido a la agitación,
podemos pensar que para una hora que nosotros nos fijemos, la composición y la temperatura son homogéneas, ¿no? O sea, estábamos haciendo nuestra práctica con nuestro vaso de precipitado y nuestra mosquita. Suponemos que tomamos la muestra y entonces la concentración que analizamos en esa pequeña muestra es la misma en todo el recipiente de nuestra práctica, ¿no? Y bueno, es precisamente por la agitación, ¿sí? Y bueno, también sabemos que todas las reacciones tienen un calor asociado. Llevamos a cabo una reacción, entonces la energía cambia y eso se traduce en que puede aumentar la temperatura o no, ¿sí? Entonces, pues podemos adicionar o no un intercambiador de calor, ¿sí? Pero eso, pues, es tema para después cuando veamos el balance de energía, ¿no? ¿Preguntas? Todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, bueno, les recuerdo, no entradas, no salidas. Nuestra variable es la concentración. Veo que aquí deberíamos de regresar aquí. Entonces, no entra nada, no sale nada, nos queda reacción, es igual a acumulación. ¿Sí? El balance de materia se convierte en reacción, es igual a acumulación. ¿Sí? Ahora, como decía en una diapositiva anterior, pues tenemos que definir qué es cada uno de los términos, en este caso reacción y acumulación, ¿no? ¿Sí? Pero cuando sumamos algo con algo, pues debe tener las mismas dimensiones. Las que me interesan en reactores son, no hay sorpresa porque ya hemos hablado de eso, mol, tiempo. ¿Sí? Entonces, las dimensiones de la velocidad de reacción en una reacción homogénea, ¿sí? Pues es mol, volumen, tiempo. Tenemos que multiplicar por un volumen. ¿Sí? Entonces ya tendríamos mol tiempo. Y lo mismo pasa, ¿no? La acumulación, que es la que siempre nos da unidades, pues son mol tiempo, ¿no? ¿No es cierto? Profe, ¿por qué hay que multiplicar otra vez por el volumen si se está cancelando, no? No. Si no multiplico por el volumen, este por este por el que tengo aquí, no se cancela. Lo único que les digo, esta es la ecuación, estas son sus unidades, no estoy multiplicando por volumen. Ah, ok, perdón. ¿Sí? Entonces, pues sí me queda mol tiempo, ¿no? Y aquí, pues no tengo que hacer el análisis, es mol tiempo, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, si usamos la conversión, ¿se acuerdan de esa variable? ¿Sí? El número de moles en cualquier momento, usando la conversión, pues es Na01 menos XA. ¿Sí vimos la conversión o no? Sí, en transferencia de masa. No, nosotros en la clase que les dije que la cinética también se puede poner como la conversión y que entonces, pues, Sí, sí la vimos, profesor. ¿sí? Pero bueno, veo que están medio dudosos, a lo mejor no se acuerdan. De hecho, lo que vimos fue cuando estábamos viendo las expresiones para hablar de la velocidad de reacción. Ah, sí, sí, ya me acordé, profe.
Aquí está la velocidad. Aquí está, ¿no? Rápidamente, porque sí es importante. Tenemos un reactor. ¿Sí? La conversión. Bueno, tenemos un reactor donde, bueno, como vamos a ver reacciones, las reacciones siempre se trabajan en moles y después las convertimos a masa, ¿no? Entonces, vamos a llevar a cabo la reacción A que nos da B. Tenemos un número de moles de A iniciales y si hacemos bien las cosas, pues producimos B. Tenemos un número de moles finales. Estoy mostrando aquí y aquí fuera del reactor. ¿Sí? Y bueno, podemos o no llegar a una conversión completa, que quiere decir, vamos a consumir completamente A o no. Seguramente no, ¿eh? Entonces, pues quedan unas moles remanentes, ¿no? La conversión, una variable de ingeniería de reactores, se define como las moles de reactivo convertidas entre las moles de reactivo alimentadas, ¿no? Las moles de reactivo alimentadas no hay problema, es Na0. Las moles de reactivo convertidas, ¿sí? Pues son las que ya no tenemos, es Na0 menos Na, ¿sí? Y entonces, pues, Ni0 entre Na0, ¿no? Entonces, una de las primeras ventajas que nos damos cuenta de esta conversión es que los valores son de 0 a 1. Y no importa en qué situación estamos viendo, o sea, por ejemplo, en una titulación que estamos trabajando con el pH de 3, ¿sí? Significa que la concentración, pues, es 10 a la menos 3, ¿no? Moles. 10 a la menos 3 y que salen 10 a la menos 4, entre 10 a la menos 3 es cercano a 1. O si estamos trabajando en otra situación donde metemos 20 moles y solo sale una, entre 20, pues son 20 menos 1, 19, entre 20, el 95%. No, o sea, 0.95, ¿no? Entonces, una de las ventajas, si notan, es que no importa la reacción, siempre está entre 0 y 1, o como dice ahorita que les estaba platicando, en por ciento, ¿no? ¿Sí? Compañero que tienes el micrófono con tu música favorita. Entonces, bueno, otra de las ventajas es que con una rápida mirada nos dice más o menos si nuestro reactor es eficiente o no. ¿No es cierto? Si les digo que la conversión es del 10% o 0.1, Pues no es muy eficiente. pues yo diría que hay que hacer trabajo para subirla hasta 0.95, 0.99, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, si yo quiero saber cuál es el número de moles en cualquier momento, pues lo despejo de aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, este NJ0 pasa multiplicando y luego pues paso este para acá y el otro para allá y el número de moles en cualquier momento es igual a las moles iniciales 1 menos la conversión. ¿Sí? Y entonces el número de moles en cualquier momento pues es el número de moles iniciales 1 menos la conversión. Había dos signos menos, ¿no? ¿Sí? Y la acumulación, tenemos que A está el número de moles descendiendo con el tiempo, entonces es menos. Cuando los pongo juntos, pues se van a cancelar, ¿no? ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Donde hice otro cambio. Como la agitación me lleva
a que en determinado momento que estoy viendo aquí, la velocidad de reacción es constante, pues por eso tengo como volumen de control el volumen del reactor. ¿Sí? Y bueno, tenemos reacción, es igual a acumulación con respecto a la conversión y las moles iniciales, ¿no? ¿Sí? Entonces, de aquí, pues ya puedo despejar y noten que tengo ya una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Y no, pero no conozco cuál es esta RA, ¿no? Ahora, si el volumen del reactor es constante, el volumen donde ocurre la reacción es constante, ¿sí? Que es relativamente fácil, o sea, en nuestro vaso de precipitados, pues tenemos el líquido, esa agua, ¿sí? Ese líquido acuoso normalmente, pues tiene un volumen constante, ¿no? La otra situación es que tengamos un reactor cerrado de paredes rígidas, de acero, y metemos un gas, ¿no? Entonces, ahí el volumen es el volumen del reactor, porque los gases ocupan el recipiente que lo contiene y se hacen constantes, ¿no? Bueno, si esto es constante, pues puedo pasar este B por la ley del sándwich a N a 0 sobre B, y B es constante, nos va a dar C a 0 de XA. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos la ecuación de diseño del reactor CSTR en forma diferencial. Con volumen constante, es esta, o si el volumen es variable, ¿no? Y entonces, pues esa ya es la ecuación de diseño, ¿no? Los libros de texto acostumbran a hacer lo siguiente. Se las pongo aquí para que recuerden, ¿no? Se acostumbra decir que, bueno, pues es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables, ¿sí? En realidad, si recuerdan, todas las veces les he dicho la velocidad de reacción es en función de la temperatura y la conversión. Lo pongo así porque si vamos a resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Necesitamos una función de la conversión, ¿no? Resolver la ecuación diferencial, pues, es integrar. Y ya nos dijeron en preparatoria, desde allá, que siempre que integramos es de función de una sola variable, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo es esto. Si lo ven matemáticamente, una ecuación diferencial ordinaria de las más simples, de variables separables, ¿no? ¿Sí? Así que la separo, tiempo, el número de moles iniciales, pues es el que nosotros decidimos, es una constante. Lo puedo poner donde quiera, ¿no? No mete ruido. Y bueno, aquí tenemos la derivada de la conversión y pues lo pongo con la función de la concentración, digo de la conversión, ¿no? O de la composición. Y B, pues todavía no sé cuál sea su estilo, pero bueno, si no sabemos lo podemos dejar donde sea, ¿no? Resolver esta ecuación diferencial de variables separables incluye una condición inicial, ¿no? Al tiempo cero, la conversión es la conversión inicial y casi siempre es cero, ¿no? Y más en un reactor intermitente, ¿no? Porque si ya tengo una conversión, pues quiere decir que tengo el producto dentro del reactor, pues mejor me voy a un equipo de separación y separo mi producto, ¿no? Y inicio con la conversión cero, ¿sí? Entonces, tenemos que resolver esto con esta condición inicial. Ya lo separamos, entonces hay que integrar el lado izquierdo y luego el lado derecho, ¿no? ¿Sí? El lado izquierdo no nos da ningún problema, ¿no? Como vimos al tiempo cero, tenemos pues la conversión cero, al tiempo t, pues la conversión de t, ¿no? Entonces, este lado izquierdo, la derivada de t con respecto del número de moles iniciales de A, es una constante, lo puedo sacar de la integral, y la integral de dt de 0 a t, pues es t, evaluado entre 0 y t, o sea, t menos 0, entre n a 0, ¿no? ¿Preguntas?
No. ¿No? Está muy fácil, ¿no? Entonces, nos falta el otro lado, ¿no? También tengo que integrar. ¿Sí? Pero bueno, en realidad no podemos resolverlo hasta que sepamos cómo es RA. Sabemos que es una función de t y la conversión. Entonces, se acostumbra mantener esto como la operación que vamos a realizar, pero no podemos hacerla hasta que tengamos esta función. En el momento que nos digan, es una cinética de primer orden, pues yo pongo aquí K por CA, ¿no? Bueno, con otro trabajo. CA no es XA, hay que pasar CA a XA. Es lo único que tenemos que hacer. Entonces, esta ecuación es la ecuación integrada. Lo dice aquí, la forma integrada del reactor intermitente. ¿Sí? Que no podemos resolverla, les repito, hasta que conozcamos la cinética. La cinética nos va a dar dos datos importantes. La estequiometría y esta función que no conocemos. Pero si ustedes ven a los libros de texto o si les preguntan a sus compañeros que ya estudiaron reactores, ¿cuál es la ecuación del diseño del reactor intermitente? Les van a decir esta. Pero esta es la ecuación integrada. Como vimos, tenemos una ecuación diferencial siempre. Podemos usar cualquiera de las dos. De hecho, yo consideraría que es mejor la ecuación diferencial. ¿Sí? Especialmente ya cuando veamos los reactores adiabáticos, hay que acoplar esta con la ecuación diferencial, se hace a través, con el balance de energía o la línea de operación, que se hace a través de la conversión. Entonces es mejor dejarla en la forma diferencial. Pero bueno, todos los libros de texto, les repito, nos dicen que esta es en realidad la forma integrada, ¿no? Como vemos aquí, este lado ya fue integrado, aquí tenemos otro integral, necesitamos esta función y necesitamos la de B, ¿no? Que nos los pueden dar. ¿Sí? Generalmente, y más en el reactor intermitente, pues el volumen es constante, ¿no? Si el volumen es constante, pues lo sacamos de la integral, ¿sí? Está dividiendo, pasa multiplicando, y pues si está multiplicando por la ley del sándwich, ponemos NA0 sobre B, y nos da T entre CA0, es igual a la integral, ¿sí?, de esto, si el volumen es constante. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profesor. Entonces, pues bueno, lo que sigue es usarla y descubrir cómo se trabaja con los reactores, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas, ¿sí? Otras formas de la ecuación de diseño, ¿sí? ¿Sí? No es la única que pueden encontrar. Esas tres que ya vimos son las más comunes, pero hay otros libros de texto que tienen otras ecuaciones, ¿no? Esta misma. ¿Sí? Noten que puedo pasar el Na0 acá. En los libros de texto de reactores avanzados, tenemos pues la notación J, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se parece a la notación que usamos en fenómenos de transporte. La I para el iésimo componente, y cuando tenemos I y J, pues Jésimo componente, ¿no? Pero dense cuenta que es la misma, ¿no? ¿Sí? La velocidad de reacción, nada más que estoy haciendo explícito, ¿sí?, es función de temperatura y la conversión. La velocidad de desaparición, se me había olvidado comentar lo que significa este signo. La velocidad de desaparición del componente J es lo mismo, ¿no?
Ahora, si analizamos este pedacito, NJ de X, pues nos vamos de dónde salimos y tenemos que teníamos, bueno, si decimos que la acumulación es el número de moles de J con el tiempo, pues es igual sustituyendo NJ, en cualquier momento es NJ0, tenemos la derivada, esto es una constante, lo podemos sacar de la derivada y luego tenemos 1 menos XJ. ¿Sí? La diferencial de 1 es 0 y ya nos queda menos XJ, ¿no? Así que este NJ0 de, bueno, este pedazo es en realidad menos NJ de T. ¿Sí? Y bueno, quizás se pregunten por qué está haciendo tantas vueltas, pues porque recuerden que J es nuestro reactivo clave. Si B es constante y únicamente si es constante, ¿sí? Lo puedo pasar pues de este lado, ¿sí? Menos dJt, 1 sobre B, pero como es constante lo puedo introducir a la derivada, ¿no? ¿Para qué lo introduzco en la derivada? Pues porque el número de moles entre el volumen que es constante nos da la concentración. Entonces, esta ecuación, como les había prometido hace tiempo, esta ecuación es la que nos dijeron en cinética química que era la velocidad de reacción, ¿no es cierto? Sí, no. ¿Sí? Pero pues estamos viendo que no, que es, hicimos el balance de materia del reactor intermitente y salió así, ¿no? Y además con una gran restricción, que el volumen sea constante. Puede que sea constante, puede que no, pero bueno. Esto no es más que el balance de materia de un solo tipo de reactor. Como ya vimos, tenemos otros dos tipos ideales, ¿no? Ahora que los químicos hacen sus experimentos en un reactor intermitente, pues no quiere decir que sea esa la expresión de velocidad de reacción, ¿eh? Es una visión muy limitada, ¿no? ¿Sí? Ahora, noten que no estoy diciendo que sea incorrecta, ¿no? No. Esto nos está diciendo que si seguimos la variación de la concentración, podemos estimar la velocidad de reacción. O sea, la llaman mal, pero como la trabajamos está bien, ¿no? Igual, yo quiero resolver esta ecuación diferencial de variables separables. La conversión me indica cómo cambia la composición, igual que la concentración, entonces lo pegamos ahí, ¿no? Este dt pues pasa para acá y la velocidad pasa para acá, integrando de 0 a t, tenemos la concentración inicial y al tiempo final la concentración final, y la integral de 0 a t de dt pues es t, y ya está, lo mismo que ya les dije, o sea, no podemos resolverla hasta tener la cinética y la funcionalidad de la temperatura, ¿sí? Pero se acostumbra a dejarla así como una integral. Así que pues aquí tenemos la ecuación integral del reactor intermitente si la concentración es constante, digo, si el volumen de reacción es constante.
¿Preguntas? ¿Qué le pasó al signo menos en la segunda expresión de la ecuación diferencial? Bueno, de la ecuación ¿Qué le integral. pasó? Observemos atentamente. Cambió los límites de Sí, integración. sí, simplemente cambiar los límites de integración, pero hay que fijarse muy bien, ¿eh? Ya se me estaba olvidando comentarles. A veces encuentran esta y a veces encuentran esta, ¿no? Hay que fijarse bien de los límites. ¿Sí? Ese es el problema, ¿no? Invierto los límites, pues cambia el signo, ¿no? Pero nosotros vamos a estar atentos, como ya les dije, son diferentes formas de la misma ecuación de diseño que aparecen en los libros de texto, ¿no? Cualquiera de todas estas, especialmente las que puse en rojo, bueno, esta también, estas, si el volumen es constante, esta cuando el volumen no es constante, esta también es con volumen constante, pero expresada en conversiones, y las ecuaciones diferenciales sin volumen constante y con volumen constante, ¿no? Todas esas son la misma. Hay que aprender a distinguirlas nada más y cómo usarlas cuando corresponda, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, pues vamos con el segundo. Parece que nos vamos a quedar ahí en ese segundo tipo de reactor. Ah, bueno, no. Faltaba esto, ¿no? En el caso general, ¿sí? Noten que si grafico 1 en RA, en este pedazo, y yo creo por B, ¿sí? Esto nos está diciendo que es una integral, ¿sí? Y la integral es el área bajo la curva, ¿no? Entonces, el valor de esta integral nos está diciendo cuál es T entre NA0. Y así es como vamos a despejar cuando tengamos un reactor de volumen constante, pues de aquí sabemos cuál es el tiempo, ¿no? Simplemente hacemos esta integral. ¿Sí? Si resolvemos o si hacemos la operación que llamamos resolver una ecuación diferencial, también es integral, ¿no? Así que vamos a ver también que 1 en RA aparece muchas veces y para los tres reactores. La gráfica 1 en RA contra la conversión la introduce Levenspiel, ¿sí? Y bueno, una de las pocas veces que Vogler reconoce algo, pues la llama la gráfica de Levenspiel. Pero está bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, si el volumen es constante, pues ya vimos que podemos tener T en CA0 es igual a B y CA0 y este volumen está aquí, ¿no? Igual, nos está hablando de una integral del área bajo la curva, que nos va a dar cuál es el tiempo de operación entre la concentración inicial. ¿Sí? Tenemos que llegar a esta. Tenemos que resolver esta integral, cosa que no podamos hacer hasta saber cuál es la cinética, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, al volumen constante, pues ya vimos que también tenemos una que es aparentemente más fácil, pero ya veremos cuando la reacción es muy complicada, no se recomienda esto. ¿Sí? Pero bueno, ya veremos poco a poco los problemas, ¿no? Entonces, bueno, 1 en RA, como siempre, la gráfica de Levenspiel, pero noten que como CA0 es más grande, el inverso, 1 en RA es más chico, ¿no? Entonces, este signo menos, el que preguntó su compañero,
En estas gráficas nos indica que integramos de aquí para allá. ¿Sí lo notan? La integración es de aquí hacia acá, en el lado no convencional de cuando se trabaja con integrales, ¿no? ¿Sí? Eso es lo único que quiere decir. Lo que sí puede pasar, compañeros, cuando hagan sus tareas o en los exámenes, es que el tiempo siempre es positivo, ¿no? ¿Sí? Así que, compañeros, si ponen tiempo negativo, pues no en esta realidad, ¿no? Con mucha pena vamos a tener que penalizarlos en su examen o tarea, ¿no? ¿Preguntas? No, profe. ¿Seguros? Sí, bueno, Bueno, por el momento no. bueno, después no me evalúen allá con que no quiere explicar, ¿no? Les interesa al alumno, ¿no? Profesor, Sí. vamos a ver las ecuaciones explícitas, de cada tipo de, bueno, de cada orden de reacción, o va a quedar como de tarea. No, vamos a empezar a resolver distintos problemas y entonces nuestros trabajos, ¿no? va a ser el resolver los integrales, ¿no? Obviamente Sí, vamos a empezar para desarrollar la habilidad cinéticas muy simples, ¿no? ok. Y poco a poco pues vamos a ¿cómo se llama? A resolver los casos más complejos, que es lo que le va dando el sabor a reactores, ¿no? ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, nuestro siguiente reactor es de flujo pistón. ¿Sí? En realidad, lo que tenemos aquí pues es un tubo que queremos que no haya mezcla, entonces la forma va a ser una relación LND muy larga como los tubos que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Lo principal es que la materia se mueve a lo largo del eje axial que le llamo Z, ¿no? ¿Sí? Se mueve poco a poco, tenemos varios elementos de volumen como vimos en el video, se mueve de manera, ¿sí?, uniforme. En este caso, si viéramos ahorita en este punto cuál es la composición y lo vemos la semana que entra, pues sería la misma si está operando bien en estado estacionario, que es nuestro requisito. En un mes también. ¿Sí? Entonces, aquí no hay tiempo, ¿no? Aparentemente. ¿Con qué vamos a trabajar, no? Y después, pues, ya vemos que la concentración va bajando con el tiempo, ¿sí? Tenemos que hacer rebanadas muy pequeñitas, ¿no? Esto, como lo puse aquí, no es que no supiera dibujar, es que tiene el mensaje de que la concentración es constante en un delta Z, ¿no? Lo cual significa que nuestro elemento de volumen, volumen de control o elemento de fluido, tiene que ser diferencial. ¿Sí? Por eso les decía que era muy importante. Tiene que ser un volumen diferencial, que si lo queremos pasar a nuestra distancia recorrida dentro del reactor, pues son tubos cilíndricos, así que área por distancia. Y el área, pues, pi por radio cuadrado, ¿no? ¿Sí? Pero pues yo creo que nos conviene, como ya vimos, este volumen, nos conviene mantenerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues tenemos una concentración,
una concentración final. Si hacemos bien las cosas, la concentración final es menor. Un flujo molar de alimentación que va cambiando la concentración, pues va cambiando el flujo molar. La conversión inicial, generalmente cero, puede ser en sistemas de reactores distinta de cero, pero generalmente cero. El flujo volumétrico puede cambiar, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Entonces, ese es nuestro reactor. Ya habíamos visto las características de flujo que vamos a repetir. No existe mezclado axial del fluido dentro del recipiente, ¿no? Aquí teníamos nuestros soldaditos. Este soldado no, este de atrás no rebasa al que tiene enfrente. ¿Sí? Entonces, si lo rebasa, se dan cuenta, es un mezclado axial en la dirección Z. Eso no existe. Nosotros decimos que no existe, más bien dicho. Las propiedades del fluido, incluyendo la velocidad en el plano radial, son uniformes. ¿Sí? Habíamos visto que incluso en la red, alguien puso ahí alguien puso aquí un torbellino, ¿no? Eso, pues, no me preocupa. En realidad, noten que nosotros dijimos que escogemos un volumen diferencial donde las propiedades son constantes, ¿no? Y si este no alcanzó, pues elegimos uno más pequeñito, ¿no? Hasta que nos acerquemos lo más que se pueda a que las velocidades sean constantes. Que ese no funciona, pues entonces uno más pequeñito, ¿no? De ese grosor, ¿no? Y así, hasta que sea un volumen infinitesimal que vamos a caracterizar por ese delta, ¿no? Puede ser esta línea roja nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, las características de flujo no existe mezclado axial. Las propiedades del fluido, pues son uniformes. Nosotros lo decimos para nuestro modelo. ¿Sí? La densidad de las corrientes puede cambiar, ya sea porque cambia la temperatura, porque cambia el número de moles, como vamos a ver después. Hay muchas causas, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Sí? Puede existir transferencia de calor a través de las paredes, o incluso nosotros diseñamos el reactor para que haya transferencia y mantenerlo como queremos que trabaje, ¿no? ¿Sí? Las consecuencias de ese modelo es que todos los elementos del fluido presentan el mismo tiempo de residencia, que para nosotros ya vimos que no parecía tiempo, pero sí va a parecer tau. Tau es el tiempo espacial. Eso lo veremos con el reactor de mezcla completa más detalladamente. ¿Sí? Como no se rebasan, pues todos tienen el mismo tiempo de residencia. ¿Sí? Las propiedades del sistema, la que me interesa a mí es temperatura y composición, pueden variar con la dirección del flujo, ¿no? Y esa variación, de hecho, es la que nos obliga a integrar. ¿Sí? Entonces, en la dirección axial, nuestro elemento de fluido, pues es un sistema cerrado que se va moviendo, ¿no? ¿Sí? No intercambiamos con el material de antes o después, que eso sería también como que se mezcló axialmente, ¿no? Si voy aquí e intercambio material con este, pues la concentración cambia, ¿no? Y si intercambio con este, pues la concentración cambia. Entonces, pues es lo mismo. ¿Sí? Y bueno, lo mismo que lo que ya habíamos dicho, el volumen del elemento, o mejor dicho, si quieren, su densidad, no es necesariamente constante, ¿no? ¿Sí? Si cambia la densidad, pues puede cambiar por la temperatura, puede cambiar por la presión que ponemos, puede cambiar por el número de moles debido a la reacción. Hay muchas maneras de que pueda cambiar.
hay que tomarlo en cuenta. Lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, pues aquí está nuestro reactor. ¿Cómo queda el balance de materia? Pues yo creo que tendríamos que regresarnos. No me di cuenta, pero simplemente es copiar y pegar para el próximo semestre. Aquí tenemos. ¿Hay elementos que entran al volumen? Sí. ¿Hay elementos que salen? Sí. Reacción, por supuesto, estamos estudiando. Lo que no hay es acumulación, ¿no? ¿Sí? No hay acumulación. Entonces, pues ya tenemos aquí nuestro balance, se reduce a entradas menos salidas menos la reacción es igual a 0. Hay que identificar cada término. Como ya vimos, las dimensiones que queremos son mol tiempo, ¿no? Y mol tiempo es el flujo molar. Que, bueno, no me dijeron si se los expliqué o no, pero el flujo molar es mol tiempo, ¿no? Aquí ya está, ya no hay problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, escogimos este elemento de volumen. Aquí hay una reacción, entonces FA ya no es FA0, es otro número. ¿Sí? Y luego cuando salimos, pues hubo una pequeña reacción en nuestro elemento de volumen. Entonces es FA más lo que cambió, no sé si este es más o menos todavía, ¿no? Pero bueno. Y este, pues naturalmente ya está mol tiempo. Nos falta la reacción. Ah, miren, sí estaba, pero está mal sincronizado. Entonces nos falta la reacción. Pero pues ya sabemos, las unidades para una cinética homogénea son de la reacción, mol, volumen, tiempo. Hay que multiplicar por un volumen. Pero aquí nuestro volumen de control ya dedujimos que es un diferencial de volumen. ¿Sí? No hay problema, lo único que estamos viendo es que la masa que estamos manejando es muy pequeñita respecto al volumen del reactor, al volumen total del reactor, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿qué teníamos? Entradas menos salidas menos reacción, entradas FA, salidas FA0 menos, nos va a dar menos FA, menos DFA. La reacción, pues menos, ¿no? ¿Sí? La reacción de desaparición, pues aquí está. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, estaba menos, la paso al otro lado para que sea más, ¿no? FA menos FA, 0, nos queda menos DFA, es igual a RADB, ¿no? Un volumen diferencial. Entonces, pues, ya podríamos trabajar si quisiéramos de manera directa con esta, ¿no? DFA en DB, pues ya es la ecuación diferencial. Noten que de aquí también, si trabajáramos experimentalmente con este, DFA en DB es igual a RA como el reactor intermitente, ¿no? No es nuestro fin, este es un reactor generalmente industrial. Pero vamos a ver qué es este FA, les recuerdo, moles por tiempo, ¿no? Así que el número de moles en cualquier momento, FA, pues es FA1 menos XA, otra vez. Igual, FA es una constante, me queda la diferencial de 1 menos XA. La diferencial de 1 es 0, entonces la de menos XA. Este menos con este menos cancela y es FA0 de XA. Así que pues ya en función de la conversión, que es lo que queríamos, FA0 de XA es igual a RA de B. ¿Sí? Igual. Vamos a resolver esta ecuación diferencial para calcular ahora el volumen del reactor. ¿Sí? Entonces, dB en 3B/0. Y sabemos que esta velocidad de reacción es una función de la conversión, así que lo agrupamos con la conversión, ¿no?
Entonces, pues aquí está ya las variables separables, separadas. ¿Sí? O cuando vamos a usar un método numérico, quizá nos convenga mantener esta manera de las dos derivadas. Si se acuerdan cómo se trabajaba un Runge-Kutta o métodos parecidos, el de Euler, el de Newton, todos. ¿Sí? Ese sí, tenemos que mantenerlo como una ecuación diferencial, así que es lo mismo, o el inverso de igual, ¿no? Depende de quién se convierte a la variable independiente y cuál es la que queremos calcular, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos de nuevo la ecuación diferencial, como dice aquí, en un reactor PFR, pero en los libros de texto van a encontrar la ecuación integral. ¿Cómo se obtiene? Pues simplemente igual, ¿no? Una ecuación diferencial de variables separables que ya separé con las condiciones iniciales, las condiciones auxiliares. A la entrada del reactor, pues no he recorrido nada del reactor, el volumen es 0. La conversión va a ser x0, como ya vimos casi siempre x a 0 es igual a 0. Y a la salida del reactor, cuando ya recorrí todo el reactor, el volumen es igual al volumen. La conversión de salida, pues va a ser la conversión de salida, ¿no? Vamos a integrar el lado izquierdo. Yo creo que lo había puesto aquí, el lado izquierdo. 1 en f db entre f a 0. F a 0, pues es una constante, sale de la integral y nos queda la integral de db, ¿sí? Que es b, evaluado entre b y 0. Entonces b menos 0, pero pues queda b en f a 0. ¿Sí? Ahora nos queda el lado derecho, que no podemos integrar hasta tener la cinética, ¿no? Pero se acostumbra a dejarlo así. ¿Sí? Hasta que tengamos esta información. Entonces, esto es como un slot o una ventanita donde lo vamos a meter, ya que lo tenemos, lo metemos aquí y la chamba pues va a ser, como ya vieron, casi siempre pasa por integral, ¿no? Como les dije, tienen que repasar su cálculo integral, ¿no? Y sus ecuaciones diferenciales. Y aquí está ya la ecuación integral o integrada del reactor de flujo pistón. B en F a 0 es igual a la integral de 0 a XA de XA en RA. Y no les he dicho cuál es esta todavía, ¿no? RA. Les he cumplido con que esta ecuación es independiente de la cinética o de la forma del reactor. Sí, del tamaño. El tamaño sí, pero no de la forma ni de la cinética, ¿no? Y menos hay problemas de transferencia de masa y energía porque estamos hablando de cinética homogénea. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Entonces, igual, si graficamos 1 en RA, noten que aquí está 1 en RA contra DXA, ¿sí? Vemos que tenemos el área bajo la curva igual a B en F a 0. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esta es esta información adicional que vamos a ver en la próxima clase. Y como les dije, graficar 1 en RA contra XA siempre nos da una idea de cómo se está portando el reactor. Les recomiendo que siempre construyan su gráfica del event speed. ¿Sí? Entonces, pues bueno, si el volumen es constante, lo mismo que ya hicimos para el reactor intermitente,
pues DSA en RA y quiere decir que esto integramos aquí. Les repito, esto aparentemente es más fácil. La realidad es que cuando se complican mucho las ecuaciones cinéticas, es esta la que se debe usar por facilidad, menos en un tema. Adelantándome mucho, cuando estamos estudiando reacciones múltiples, es mejor trabajar con concentraciones. De otra manera, no. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profesor. ¿No? Todo bien, ¿Seguro? profe. ¿Todo bien? Bueno, pues seguía el reactor de mezcla completa, pero ya se los puse, más bien les tocaba de tarea hacer el reactor de mezcla completa, pero ya se los puse ahí en el material que ya les di, que no sé si lo vieron o no, pero ya está, ya lo pueden bajar de nuestra hoja del grupo, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, de esa tarea pues se salvaron y tampoco puedo empezar porque pues nos vamos a quedar en el inicio, ¿no? ¿Sí? Nada más un recordatorio, este reactor tiene agitación, hacemos una mezcla ideal, lo que va a pasar pues es que la concentración entra, toda esta es muy alta, si estamos haciendo una reacción por supuesto tiene que ser muy, muy baja, y habíamos visto que debido a la agitación la concentración aquí pues es la misma que aquí, la misma que aquí y la misma que en este punto casi a la salida. Entonces pues lo mismo es que esta es constante, nos acercamos aquí y sigue siendo constante, ya pasamos aquí ya no hay reacción, no tendría por qué cambiar, es constante. Este reactor nos da un perfil idealmente en escalón. ¿Sí? ¿Sí? Como la composición y la temperatura son constantes, resulta que en este reactor la velocidad es la misma en todo el reactor y depende de la conversión de salida. ¿Sí? Y eso es muy importante y interesante. Ya habíamos visto que si ustedes conocen esta conversión, inmediatamente saben cuál es la composición dentro del reactor, y ahora vemos que con agitación, la temperatura también, la conversión es constante, la temperatura es constante, la velocidad de reacción es constante. Entonces, mostrando aquí y midiendo su temperatura y composición, saben qué está pasando dentro del reactor. Una propiedad bastante interesante propia de este reactor, ¿no? ¿Sí? Y bueno, como la concentración es constante, la conversión que tienen aquí también es constante. Pero bueno, todo eso lo veremos en la próxima clase, ¿no? ¿Preguntas? Estaba viendo un error por aquí, que siempre lo veo y digo lo voy a corregir y no lo corrijo. No lo voy a encontrar, ¿no? De los, por ahí dice. ¿Preguntas, compañeros? No, profe. No, profesor. Bueno, pues como les decía, se salvaron de la tarea. Ya está en el material que les di, entonces pues, si no tienen dudas, nos vemos el próximo miércoles para Gracias, discutir profe. Gracias, el profe. reactor de mezcla completa. Tenga buen día, profesor. Igualmente.
Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Oye, mandas a los chavos a la vida, ¿verdad? O bueno, a la confirmación. Pues algunas cosas que mandar en el camino. Yo les encontré una solución, no pasa nada. Gracias. O sea, esto de que le llega o no le llega, pues porque si tú la programas tendría que llegar. Habría que no, sí que no. Pues se mantienen en esto, pero ¿cómo crees en este? Siempre Sí, yo creo que es eso. Sí, pero sí está y puedo entrar ya sabía que no suficiente. está bien rara. Sí, está bien. Sí. 40 y 40 de una reestructura, estos 30 de una pero ellos insisten en poner nada más ellas. Sí, pues sí, más, que son los que están trabajando como con, digamos, los que están ahorita aquí, ¿no? Porque los otros ya son de otros temas o de, ya no tenemos más. Y los de Francia, ponemos ellos todos, no, pero son de licenciatura, ellos sí pueden decir. Pero no, bueno, sí. Pues tú empiezas los estudiantes. Sí, también, no les digas, bueno, no sé, te van a decir. Si les dices, si no les dices que es obligatoria ni nada de eso, que ellos salgan de ellos, pero casi estoy seguro que a esa hora van a tener clase. Pero pues bueno, ya que te lo mencionas, ¿no?
Claro, Claro que debe de saber más de esta civilización, ¿o no? Que yo, ¿no? pero tú no eres donde Sí, yo, ya le dijiste que la sí, cuando puso bueno, pues, hincha la muestra 7 y que yo, pues, ¿sabes qué? Yo tengo 2 muestras y me acuerdo que decían que 3, entonces yo agarré y las pensé, y si me diste las 7, pues ya te quiero perder, porque yo las agarré las 2, porque ya no alcanzaba. ¿Sí? Pero no, ya me fijé las 2 en P3. O sea, yo me acordaba que eran P3, pero dije, como ya pasó una semana, Ajá. viendo Que la por traiga. qué, le dije, pues para no, me equivoqué, porque Pero tú estaba ya seguro que era verificaste P3. que sí es P3. Oye, lo que estoy dejando el currículum abierto. Lo vi porque Sí, porque no. ¿Cómo se hace eso con la dirección de la vacuna? ¿Cómo se hace? ¿Y cómo? Yo le dije que al otro día. Pero bueno, ya después de llegar a mi casa, ya. Lo importante es que ya tiene su cosita. La primera, ¿Cuál era la otra, pero pregunta, verdad? Le pusieron, y qué buena noticia que ahorita ya la OMS ya la aceptó y entonces ya va a ser vacuna reconocida. no, pero fíjate que todos los sectores Pues es que no quieren aceptar eso ni lo van a aceptar nunca, ¿no? no hay reacciones de las otras y las otras, ¿no? Esta persona Yo he escuchado, ajá, que la gente dice, ajá, que es como el de y esta es, ¿cuántos días tienen que pasar para que le pongan la un mes o 2 meses. No, pues usted tampoco porque no se llama. Yo te decía, le digo a Luis, le mandé a su WhatsApp, le mandé en el chat, le dije, pero no lo mandé, no sé. A Esteban, cuando estaba presentando, le decía, por favor, ya